ya está en libro. Se puede comprar. Está muy bonito, buena calidad, claro y fácil de leer. Pero más que todo, lo más importante es buena explicación de qué es el Evangelio, qué no es el Evangelio y por qué es importante. Muchos hoy en día que piensan que es todo lo mismo, ¿para qué hacer tan gran cosa sobre el Evangelio? Pedir a Cristo en el corazón, pues en el fin es lo mismo, ¿verdad? Y eso es lo que muchos han dicho, pero no es la verdad. Y hemos cambiado la verdad de la palabra de Dios por algo que es parecido. Buenas tardes, bueno verles. Así que otra vez, ahí están los libros. Después del culto, si quiere uno, por favor hable conmigo o con Arturo. Y ahí les podemos hacer llegar cuántas copias que quieren. Ahora voy a hacer mi mejor, asegurar que nadie se duerma, porque parecía al comienzo que alguno por ahí estaba medio dormido ya. Aunque les digo que yo no tuve mi café, así que a ver si yo no me duermo. Hasta ahora eso me ha ocurrido, no me he dormido mientras predicar, pero hay un primero para todo, ¿verdad? Vamos a estar comenzando esta tarde en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Estamos viendo las ordenanzas de la iglesia. Las ordenanzas que Dios le dio a la iglesia para guardar. Y vimos la semana pasada qué cosas es necesario para que sea una ordenanza, algo que la iglesia local debiera guardar. Y es primeramente si Cristo el Señor lo mandó mientras Él estuvo aquí en la tierra, en esos 3 años terrenales, si Él mandó a la iglesia, o bueno, no había iglesia todavía, pero sí mandó a los apóstoles y dijo que esto había que guardar. En segundo lugar, si las iglesias primeras lo guardaron. Y en tercer lugar, si había explicación de cómo hacerlo, cómo practicarlo en las epístolas. Vimos algunos ejemplos de lo que no es ordenanza y estábamos viendo el bautismo. Y vimos sobre el bautismo que Cristo lo mandó. Él mismo dio el ejemplo y también mandó a los apóstoles a bautizar. Se ve el ejemplo de Hechos capítulo 2 que también leímos, que también estos primeros que fueron salvos en el día que comenzó la iglesia, que también todos fueron bautizados, los que creyeron. Pudiéramos mirar a muchos pasajes más. Por ejemplo, Hechos 8, habla de otros que fueron bautizados después de creer. Y es claro que en la Biblia, especialmente en el libro de Hechos, practicaron el bautismo. Así que vamos a leer Romanos capítulo 6 y ver la enseñanza sobre el bautismo en las epístolas. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a comenzar esta tarde con palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias ahora por esta hora por delante para estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que pueda ser de provecho para nosotros, que abres el entendimiento, que podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas y seguirte en obediencia, Señor. Te pido que uses bien tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí la Biblia explica, en cuanto al bautismo, qué es lo que significa el bautismo. Dice que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Significa bautizados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Nos identifica entonces con Cristo. Muestra lo que ocurrió el momento que creímos. El bautismo en agua que practicamos es una muestra a todos los demás. Yo me identifico con Cristo, estoy demostrando que he creído y puesto mi fe en Cristo.
Estoy demostrando al mundo lo que ocurrió el momento que creí. El momento que uno cree, el Espíritu Santo le bautiza a uno. Le bautiza en el cuerpo de Cristo. Le identifica con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y cuando nos bautizamos en agua, estamos públicamente diciendo a todos, yo me identifico con Cristo. Yo invoco el nombre de Jehová. Y eso es una frase que se encuentra a través de la Biblia, de los que invocaban el nombre de Jehová, estaban llamados por su nombre, identificándose con Cristo, con Dios. En el Antiguo Testamento, con Jehová, como era conocido su nombre, pero el bautismo nos identifica y no debemos tener temor de identificarnos con Él. Como muchas veces hemos dicho, esto era causa de persecución o aún muerte en la época de las primeras iglesias. Y hoy en día tenemos a veces un poco de miedo, un poco de temor, y lo más que nos van a hacer es quizás maldecir. Quizás nos tiran la puerta en la cara cuando uno va y le dice, aquí vengo a hablarle de Cristo. Y eso no es nada comparado con lo que tenían los primeros cristianos para sufrir. No debemos temer identificarnos con Cristo y hacer la obra que Él nos puso aquí a hacer. Así que llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo en el momento que creímos. Llegamos a ser parte de la iglesia local y somos identificados con una iglesia en particular cuando nos bautizamos en agua. O sea, el bautismo del momento que creímos ya nos identificó con Cristo. Pero públicamente, cuando nos bautizamos, estamos identificándonos con Cristo y también ahora una iglesia en particular. Vamos a buscar a 1 Corintios 12, versículos 12 al 13. Aquí también explica en cuanto al bautismo. 1 Corintios 12, 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice aquí que fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Él nos pone en el cuerpo de Cristo. Y esto es clave para entender cuando hay la necesidad de distinguir entre bautismos. La Biblia habla de varios bautismos y cuando uno lee en Hebreos capítulo 6, y Pablo dice que hay cosas básicas, rudimentarias de la fe, que necesitamos ir más allá que eso. Él menciona ahí entre cosas, doctrinas básicas, doctrina de bautismos, plural. O sea que hay varios bautismos y no todo significa lo mismo. El bautismo que ocurrió en el momento que creímos, que luego demostramos en el bautismo con agua, y cuando somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Pero también hay el bautismo que Cristo hizo con los apóstoles. Él les bautizó con el Espíritu Santo. Él prometió eso. Él dice a la multitud, realmente Juan el Bautista profetizó y dijo, cuando Cristo viene, Él bautizará algunos con el Espíritu Santo y otros con fuego. Los que fueron bautizados con el Espíritu Santo eran los apóstoles. Y eso significa que Dios les dio el poder para hacer prodigios, señales, milagros. Los que son bautizados con fuego habla de juicio, habla del infierno. Así que no vamos a profundizar en eso, pero la Biblia habla de varias clases de bautismos. Bautismo que ocurre en el momento que creímos, bautizados en Cristo. El bautismo que Cristo hizo, bautizar en el Espíritu Santo a los apóstoles.
el bautismo en agua, que muestra lo que hicimos en el momento que creímos, y el bautismo de fuego, que habla de juicio. Ahora, antes que concluimos sobre el bautismo, hay unas últimas observaciones sobre el bautismo. Ya hemos comprobado que la Biblia demuestra esto es ordenanza. Cristo lo mandó, las iglesias lo practicaron y hay enseñanza en cuanto al bautismo en el Nuevo Testamento. Pero hay que también ver algunos otros detalles, como el bautismo bíblico es una sola vez, no es varias veces. Somos bautizados una vez en el nombre completo de Dios, el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es el nombre completo. Dios es tres personas, pero el nombre completo de Dios es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que, según entiendo, algunas iglesias hacen que bautizan una vez en el nombre del Padre, bautizan otra vez en el nombre del Hijo y bautizan otra vez en el nombre del Espíritu Santo. Si no se ahogó la primera vez ni la segunda, por seguro la tercera vez ya se va a ahogar. No, se bautiza una sola vez. Y solo una vez que cuenta. No somos bautizados cada vez en el nombre de cada uno de la Trinidad. Tampoco uno se bautiza cada vez que hay que arreglar cuentas con Dios. No es que cada vez que pecamos y uno ya se da cuenta, he errado, he desviado de la senda que Dios me puso a andar, necesito bautizarme otra vez. No, el bautismo no es como el bautismo de Juan el Bautista, que era un bautismo de arrepentimiento. El bautismo que practicamos en la iglesia es un bautismo que nos identifica con Cristo. Ya somos salvos. Ya bautizado una vez después de creer, es una vez bastante para siempre. Así que una vez después de salvación, si uno fue bautizado antes de estar seguro de la salvación, si tenía dudas, quizás no estoy seguro si voy al cielo o no, pues lo más probable es que uno no es salvo, porque la duda es el opuesto al fe. Entonces es necesario ser bautizado otra vez, como creo que todos, pero por primera vez. La primera no contaba. Como muchos de ustedes ya saben, aquí yo ya estaba sirviendo como el copastor y me puse a recapacitar y pensar, pues realmente yo no fui salvo hasta los más o menos 28 años de edad, así que el bautismo a los 12 años de edad no contaba. Cuando fui bautizado como niño en un río en Puerto Rico. Así que me bauticé otra vez aquí en la Iglesia Bautista Bíblica. ¿Por qué? Porque la anterior era simplemente que me lavé sin jabón. Así que bautismo es una vez, pero solo después de creer. Yo sé que he hablado con muchos y me dicen, pues ya yo me bauticé. Como que, no sé, les da temor del agua o algo. Y no quieren volver a bautizarse. Después que ya uno les ha explicado el Evangelio, ahora creen la verdad, pero a un temor del agua o qué sé yo. Y no hay nada que preocuparse, digo, porque aquí no ponemos ningunas pirañas ni otras cosas, no las vamos a quemar en el agua. Pero bautismo es algo de obedecer a Dios. Dios lo mandó, entonces lo voy a hacer. También bautismo es por inmersión completa en agua. Uno lee eso en Hechos 8, que Felipe y Eunuco bajaron dentro del agua y luego subieron del agua. Entraron y subieron. No es ser rociado un poco, es estar completamente cubierto. Y es importante porque demuestra la sepultura de Cristo. Que también nos demuestra que Cristo sí murió. La sepultura por 3 días y 3 noches de Cristo demuestra que Él sí murió. Él no estaba casi muerto. Él sí murió por nosotros.
Y entonces el bautismo es importante que estamos completamente cubiertos y así demostramos que Cristo fue sepultado por nosotros. Él sí murió por mis pecados. Y el bautismo nunca era por rociar. Nunca jamás en el Nuevo Testamento uno encuentra que así se practicaba. Siempre era donde había mucha agua. Si era por rociar, uno pudiera tener un vaso nomás y meter los dedos y bautizar a muchos, ¿verdad? Y hay veces que la Biblia habla de que se rociaba. En Hebreos se habla de cómo Moisés roció con la sangre de un cordero a la ley y también a algunos, a los del pueblo. Así que la Biblia sí habla de rociamiento, pero nunca en cuanto a bautismo. Otra observación, cada persona en el Nuevo Testamento que fue bautizado era consciente de lo que hacía. Nunca era un bebé que no tenía voz, decir sí quiero ser bautizado, ni decir no, no quiero. Siempre alguien que ya entendía y podía decir claramente, yo he puesto mi fe en Cristo, yo sé que voy al cielo y ahora quiero seguir a Cristo en bautismo. Así que no bautizamos a gente que no son creyentes y tampoco los que no pueden entender. Por último, bautismo ocurría inmediatamente después de salvación. Nunca hubo un caso en el Nuevo Testamento de un creyente tomando semanas o meses o a veces aún como hoy en día años para alguien al fin decidir, ahora pues me voy a bautizar. Siempre era inmediatamente. En Hechos 2 leímos la semana pasada que los que recibieron su palabra fueron bautizados. En Hechos 8 el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él acaba de ser explicado el Evangelio. ¿Y qué le pregunta a Felipe? Pues si crees, bien puedes. Y él dice, yo creo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces es bautizado inmediatamente después de creer. En Hechos 16, el carcelero de Filipos nos dice que en aquella misma hora de la noche, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Era inmediato. Dios me mandó bautizar, yo voy a obedecer a Dios. La única persona que esperó algo para ser bautizado era Pablo y no era su culpa. Vamos a buscar a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículos 8 y 9. Hechos 9, 8 y 9 dice la palabra de Dios. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí Saulo iba de camino a Damasco, iba para meter en la cárcel a los cristianos, perseguirles y aún matar a algunos. Y cuando está en el camino, Cristo se aparece ante él en el camino. Él ve una visión, los soldados con él no ven a nada ni escuchan a nada, pero Pablo sí. Y Cristo le pregunta, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo, Saulo aquí como se llamaba, él al fin pone su fe en Cristo. Se da cuenta, sí, he sido necio. Yo he conocido que es la verdad y he simplemente peleado contra la verdad. Por fin cree. Pero pasa unos 3 días ciego, donde no come, no bebe, y él espera 3 días porque Ananías, el que Dios mandó ir a bautizar, le dice, no has escuchado de este Saulo, de cómo él vino aquí para matarnos, perseguirnos. Y por fin Ananías fue e hizo lo que Dios le pidió. Vamos a leer en versículos 17 y 18.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Este fue el único que tuvo que esperar. Esperó 3 días y no era su culpa. Él estuvo dispuesto a ser bautizado, pero Ananías dudaba. Pues este es Saulo, él es famoso, o infame, mejor dicho, en cómo él viene para matarnos aquí. Así que el bautismo siempre se hacía de inmediato, después de ser salvo. ¿Por qué? Porque Cristo lo mandó. Y así debe ser nuestra actitud con cualquier cosa que Dios nos manda. Dios lo manda, yo lo hago. Tengo una actitud que dice, Dios me dice tal cosa, yo quiero obedecer. Esa debe ser nuestra actitud. Cuando viene a la palabra de Dios, Dios me dice amar al hermano, Dios me dice perdonar al hermano. Pues debo perdonar. No debo guardar rencor, guardar cosas dentro de mi corazón y dejar que eso crezca y crezca hasta que ya hay pelea, hay contienda. Dios manda, yo lo hago. Obediencia. Un último asunto que quiero cubrir en bautismo es sucesión de bautismos. Es un error moderno que algunas iglesias supuestamente bautistas practican, lo que llaman sucesión de bautismos. Ponen gran énfasis sobre quién bautizó a quién. Ponen toda la importancia sobre yo fui bautizado por tal, que fue bautizado por tal persona, que fue bautizado por tal, y puede ir todo hasta atrás, hasta Juan el Bautista. Yo digo, qué tontería. ¿Quién jamás guardó lista de bautismos así? ¿Cómo es que ellos pueden realmente comprobar que esto sí ocurrió, que fueron bautizados por alguien que fue bautizado por alguien por siglo tras siglo hasta llegar a Juan el Bautista? Pero ellos dicen que si uno no puede trazar su bautismo de tal manera, tal bautismo no cuenta, según ellos. Pero esto es exactamente lo que Pablo condenó. Vamos a buscar a 1 Timoteo 1:4. 1 Timoteo 1:4. Y dice la palabra de Dios, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Dios dice, no prestar atención a fábulas y genealogías interminables. Eso es lo que es en el fin. Genealogía interminable. Sucesión de bautismos, entonces, no es un error nuevo. Es el mismo error que ya existía aparentemente en el día de Pablo. Hoy en día simplemente se cambió un poco para decir que es con bautismo. El mismo error que también muy parecido a la Iglesia Católica cuando ellos dicen que aquí tenemos Cristo que encargó, puso a Pedro como el primer papa, que luego hizo a tal como el siguiente y tienen toda una cadena para que hoy yo en día puedo ser papa. Todo eso es lo mismo que Pablo ya condenó. Genealogía interminable, es mito, es fábula. Y a veces nos gusta la tradición, simplemente porque así somos tradicionalmente, pero debemos hacer las cosas como la Biblia dice, no porque es tradición. Gente le dice, así es tradición de bautistas, no queremos también comenzar a tener tradición de bautistas. Llega a ser en el fin, se presta a esta clase de cosas. De hecho, Pablo directamente atacó esta idea. ¿Se recuerda? Había una iglesia que esto mismo era parte de su problema.
en la iglesia de Corinto. Vamos a buscar a 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios 1, 12 al 17. 1 Corintios 1, 12 al 17. Dice la palabra de Dios: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Justo después de hablar de las divisiones que había, en que algunos dicen, pues yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, él menciona, doy gracias que no bauticé a casi nadie ahí. Él dice, fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. O sea que esto era algo mayor. No era el único problema que tenían los corintios, pero el hecho de que yo fui bautizado por Pablo, yo fui bautizado por Pedro, es evidente que era parte del problema que tenían, poniendo gran importancia sobre quién me bautizó, sino simplemente estoy obedeciendo a Cristo. Cristo me mandó ser bautizado, yo digo sí, Señor, y lo hago. La Biblia nunca dice directamente quién debe bautizar, pero en el Nuevo Testamento encontramos que el bautismo casi siempre se hizo por un apóstol. También Felipe bautizó, que primero era un diácono y luego llegó a ser evangelista. Pero hay un caso de un hombre que simplemente fue llamado un discípulo, el que bautizó a Pablo, Ananías. No nos dice que si era pastor, apóstol o diácono, era simplemente un discípulo. Ahora nosotros aquí practicamos que el pastor bautiza, pero realmente han habido casos donde no hubo pastor, no hubo alguien para bautizar, que era ya pastor o diácono. Durante la Reforma, un joven que estudió con Ulrich Zwingli, que se llamaba Konrad Grebel, él se paró de Zwingli sobre la cuestión de bautismo. Zwingli quería seguir con el bautismo de bebés. Y este hombre, Grebel, dijo, eso no es de acuerdo a la palabra de Dios. Uno no encuentra eso en la Biblia. Este hombre fue conocido como el padre de los anabautistas de Suiza. O sea, uno de los primeros anabautistas, de donde salimos nosotros o tomamos el nombre bautista. Ahora, el nombre Zwingli es muy conocido como reformador, pero él simplemente quiso cambiar algunas cosas de la Iglesia Católica. Pero varias cosas él quiso mantener, como la misa, el bautismo de bebés. Y cuando no estaba de acuerdo él y otros de los estudiantes, ellos se dieron cuenta, esto no es bíblico, necesitamos ser bautizados. No conocían a nadie que podía bautizarles, así que ellos, creyendo en Cristo, pidieron uno a otro bautizarse. Y ahí luego comenzaron una iglesia. Así que todo esto para decir, no es tan importante quién bautiza, si tiene que ser solamente tal persona, pero si uno es bautizado por otro creyente en Cristo, después de uno mismo creer. Y como dije, aquí practicamos que los que están encargados de la iglesia deben bautizar como parte de la obra de la iglesia. Lo más importante que veamos es que estoy obedeciendo a Cristo. Cristo me manda y lo hago. Obediencia a Cristo es lo que es bautismo. Ahora quiero mirar
con el tiempo que nos queda, la cena del Señor. Vamos a buscar a Lucas capítulo 22 y mientras buscan voy a dar la definición de la cena del Señor. Esto es un culto conmemorativo para el creyente bautizado que no tiene pecado, que no haya confesado, donde se recuerda del cuerpo quebrado y la sangre derramada de nuestro Señor. Es representativo únicamente. Así que la cena del Señor es otra ordenanza que nosotros como bautistas practicamos. Y vamos a ver que es algo que también Cristo mandó, se practicó en las iglesias y también hay explicación y enseñanza en las epístolas. Lucas 22, 19 al 20. Dice la palabra de Dios, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Cristo aquí claramente dice, haced esto en memoria de mí. Y como Pablo nos clarifica en 1 Corintios 11, él dice que tanto el pan y la copa, los dos deben ser hechos en memoria de Cristo. Y que es algo que Cristo mandó en esa misma noche. Ahora, algo notar aquí, que a veces se nos pasa por alto, que cuando Cristo mandó eso, era durante qué celebración o qué tiempo de observación de los judíos. La Pascua. Era la Pascua. También fue conocido como los días de panes sin levadura. Era tiempo de panes sin levadura. No podía haber durante ese tiempo levadura por cualquier lado. No podían tener levadura en la casa. Es más, tenían que barrer toda la casa, asegurar que no quedaba ni un punto de levadura. Así podrían decir, yo he limpiado mi casa conforme al mandato, no hay levadura aquí. Así que por lo tanto, ni el pan ni la copa tenían levadura. Y esto es importante porque hoy en día hay gente que dice, tomaban vino. Así que es nuestra oportunidad poder tomar vino, tener alcohol. Y no he personalmente visto, pero recuerdo mis padres haber dicho que alguna vez estuvieron en una iglesia bautista que para la mesa del Señor sirvieron vino en la copa, sirvieron alcohol. Y no me recuerdo qué exactamente, no me recuerdo tanto de la historia, qué hicieron al fin, si tomaron o no. Pero hoy en día muchos con su amor al alcohol dicen, ahora sí, nuestra oportunidad de tener vino. Vino, lo que le hace vino al fruto de la vid es que tiene levadura. Lo que le hace alcohol al jugo de uva es que tiene levadura. Y mientras era la fiesta de los panes sin levadura, claramente enseña que no estaban tomando alcohol. Era jugo de uva nomás. Y por eso nosotros, cuando observamos la mesa del Señor, tomamos jugo de uva, no alcohol. Vamos a buscar a Mateo 26, comenzando en versículo 26. También la Biblia siempre habla de levadura como mostrando pecado. Y muy bien, el alcohol se presta para mucho pecado. Y de por sí ya es un pecado. Mateo 26, comenzando el versículo 26 hasta 30. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es importante notar aquí que Cristo tomó pan y lo partió. Él no sacó de su carne y lo arrancó y les dio de su carne. Muchos hoy en día enseñan que uno está literalmente comiendo la carne y sangre de Cristo. Que aunque ellos te sirvan pan y alcohol, que esto se transforma de alguna manera en el cuerpo de Cristo. Aún en el comienzo, cuando Cristo ordenó y cuando lo mandó, Él estaba demostrando esto es figurativo. No es literalmente su carne, no es literalmente su sangre. Él hizo claro que el pan y la copa son representativos, no literal. Hay iglesias, no solo la iglesia católica, pero muchos otros que han salido de la iglesia católica que practican hasta hoy esto de, como dicen ellos, sacrificar cada semana otra vez a Cristo. Es algo que yo admirar a lo que dijo y practicaba Martín Lutero, el reformador. Por un lado, él decía, es por fe, únicamente por fe, la salvación. Pero a la misma vez, él creía cambió el nombre, dijo que no es transubstanciación, sino consubstanciación, que en el fin era lo mismo. Y él creía que se debiera practicar la misa y que ahí es todavía la mera sangre y carne de Cristo. ¿Y cómo uno puede decir que es salvo por creer en el sacrificio que hizo Cristo una vez y a la misma vez decir que estamos sacrificando a Cristo cada semana? La Biblia claramente niega este pensar. Vamos a buscar a Hebreos 9. Hebreos 9, versículos 23 hasta 28. Hebreos 9, 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora aquí en Hebreos, mucho del libro está mostrando que Cristo es superior. Su palabra es superior a la palabra de los ángeles. Su sacerdocio es superior al sacerdocio de los hijos de Aarón. Y aquí él dice, la Biblia dice que Cristo ofreció mejor sacrificio, una vez para siempre. No como los sacerdotes que cada año tenían que entrar al templo, al lugar más santo, con la sangre de un cordero, ofreciendo para sus pecados y los pecados del pueblo. Tenían que también atar una soga alrededor de él. Quizás y ocurría, si él entraba con pecado no confesado y no con haber arreglado primero o no haber hecho las cosas conforme a como Dios mandó, Dios le podía matar al sacerdote ahí en el lugar más santo y se tenía que sacar. Él entraba ofreciendo sangre de un cordero.
Se hacía cada año, vez tras vez. Pero Cristo sacrificado una vez para siempre. Y no en el templo aquí en la tierra que había, sino en el templo celestial. O sea, el Cristo llevó su sangre, dice la palabra de Dios aquí, al cielo, al templo celestial, al, como dice en versículo 24, el verdadero en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Otra vez demuestra la seguridad de la salvación. No hay que cada vez que uno peca, otra vez pedir a Cristo sacrificarse por mí. Él ya se sacrificó. Él en morir en la cruz pagó por los pecados de todos los pecados de Miguel Vincent. Cada vez que peco no necesito que Cristo otra vez se ofrezca. Realmente para el tiempo de cuando Él se sacrificó, todos mis pecados eran futuros. Hay gente que dice cuando les estás hablando, pero ¿qué si peco mañana? No me siento salvo. Yo sé que he creído en Cristo, pero ¿qué si peco mañana? Cristo pagó por todos los pecados. Ese sacrificio de una sola vez fue bastante para todos. Es suficiente. Y gloria a Dios por ese sacrificio. Así que la cena del Señor es simbólico y nada más. Representa la sangre y el cuerpo y la sangre sin mancha, sin pecado de Cristo. Los dos fueron ofrecidos en sacrificio por nuestros pecados. Los dos eran necesarios, tanto su cuerpo y su sangre ofrecidos. Y es la muerte de Cristo que estamos conmemorando, recordando. La mesa del Señor, o también llamado la cena del Señor, es algo que Cristo nos mandó hacer. No tenemos tiempo para continuar a ver más, y Dios mediante la semana próxima vamos a concluir en cuanto a la cena del Señor, pero es una cosa que Dios nos mandó, tanto el bautismo como la cena del Señor, obediencia a Él. También la cena del Señor nos recuerda de ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, pero es algo que a diario necesitamos recordar lo que Cristo hizo por mí, y así nos ayuda a andar cerca de Él. Aquí lo practicamos una vez al mes, pero cada día necesitamos recordar y otra vez ir a Dios y darle gracias. Gracias, Señor, porque tú viniste a morir por mí. Me diste libremente la vida eterna. Vamos a terminar ahí con palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido, Señor, que sea para nuestro provecho, que podamos andar en obediencia a ti y cada día, Señor, andar cerca de ti con los pecados confesados, recordando lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Te pido que uses bien tu palabra en cada corazón y vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no olviden